¿Y no me encanta? No. No, Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Sí, señora. sí, señora. Ah, bueno, bendiciones en esta noche. Primero que todo, qué pena, sí teníamos un problema aquí de conexión, pues no estamos como tan cerca. Entonces, pero bueno, ya estamos tratando aquí de reanudarlo. Se me va a hacer difícil pues compartir algún material con ustedes, pero pues vamos a hacer el resumen. Tengo muy poquita información de la metodología, así que no sé cómo es el tema de la asistencia, si queda aquí grabada en Zoom. Entonces me dicen que hay 15 inscritos, no hay asistente del seminario. Ok, entonces bueno, tengo por aquí a Andrea Pavón. Les voy a pedir por un momentico que por favor me habiliten las cámaras. ¿Sí me escucharon? Buenas noches, sí señora, yo acabo de entrar, estoy a media cuadra de mi casa, ya me sentó en la oficina, es que disculpen, pero la activé para que vean que sí estoy escuchando por lo menos. Ok, bueno, voy saludando por aquí. Ah, hola Charlie. Carolina, qué alegría verla por aquí en esta clase. Andrea, las niñas juiciosas de la iglesia. Las chiquitas son las más juiciosas. Andreita, Angélica, Maribel, Laura. Me alegra que haya continuado con su instituto. ¿Es Jimena o Gonzalo? ¿Los dos? ¿O usted? Ay, qué bueno. Angélica, Carol Mendoza, bienvenida. Ah, ¿es Claudia? Ay, qué bendición, Hola, cuánto me alegra. pastora. Sí, es que estoy con Qué la cuenta alegría. de mi hija porque no fui capaz de abrirlo en mi computador, entonces me tocó en el computador de mi hija. Ah, pero qué bueno, bueno, me alegra muchísimo. Crisbel y no sé, y Charlie, ¿quién más me hace falta? Yo veo 11 participantes. No veo esa Valeria ya Vanessa en la cámara. Se me perdieron. ¿Sí están? Parece que no escucharan. Bueno, me alegra mucho y parece que nos va a tocar darle un aplauso a Charlie porque es el único hombre de la clase. Oh, santo Dios.
Imagínese usted. Bueno, primero que todo, bueno, bienvenidas a este módulo, a esta clase que estamos abriendo. Creo que vi aquí ver conectada, pero no está conectada al fin. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy especial que son, ustedes entran en una materia que se llama Principios de Liderazgo. Y pues esta materia, yo creo que para ustedes, los que ya vienen avanzados, solo voy a preguntarles algunas cositas antes de iniciar. ¿Hay alguna persona que inicia con esta primera materia? ¿Quiénes son los que inician con esta primera materia? El instituto. No, el instituto. Los que están entrando con la primera materia, yo, Claudia, Carolina. Sí, Las señora, demás yo están también. continuando, ¿cierto? Las demás creo que están continuando. Jimena también está iniciando. Sí, sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, para las demás, aunque continuando, yo la felicito porque pues desafortunadamente hay mucha deserción de las personas. Se inscriben 30 y terminan 5, así que en estos días, pues bueno, algunas de las que están aquí también forman parte del liderazgo. Les decíamos que era muy, entre comillas, triste o difícil que no tuviéramos nosotros, pues de 900 personas, 140 líderes en la iglesia, no tuviéramos personas, digámoslo, que pudieran estar al frente de un servicio o una predicación de la palabra. En otras palabras, me alegra, yo esta mañana estuve orando y pidiéndole al Señor porque pues yo he dictado clases para instituto en algunas ocasiones, pero fue hace mucho tiempo, y hay una de las cosas de las que la motiva, quiero comentarles, está el domingo pasado que tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia aquí donde mi hermano asiste, que es una iglesia grandísima, como de unas 5,000 personas. Ellos hacen para promover el instituto bíblico de la iglesia, ellos hacen el lanzamiento de los nuevos pastores. Y el domingo que nosotros fuimos, esto les hacen un video y los ponen a predicar y estaban ellos, bueno, nombrando 3 pastores, pero súper jóvenes. Yo creo que eran unas chicas de unos 23, 24, máximo 25 años. Entonces me pareció un tema muy motivador también para nosotros. Y esta mañana orando le dije, bueno, Señor, me voy a dedicar a los que quieren, porque esto es a los que quieren. Esto no es a los que toque ruegles y ruegles, no, esto es a los que quieren. Así que la felicito por esa iniciativa que tienen y yo dije, Señor, de este grupito vamos a sacar gente que maneje la exposición de la palabra de una forma muy, muy influyente sobre la vida de las personas, con un denuedo. Y pues bueno, me tocó a mí y veo que solo hay un hombre, así que vamos con todo este equipo de mujeres, porque pues bueno, Charlie, Dios le ha permitido tener esa capacidad ya, así que la va es como afirmando. Pero vamos a ver si de todas las mujeres que estamos en este grupo vamos a sacar, y esa es la manera de promover ese liderazgo. Ojalá que en la próxima salida de nosotros, alguna de las que están aquí en clase se queden sosteniendo una prédica un jueves o un domingo, porque dice pastora, pero nuestra materia hoy no es predicación expositiva o histórica, no, nuestra materia es liderazgo. Entonces, quiero que vayamos a Génesis, ¿sí? En Génesis 1:26. Y mi clase, pues vamos a hacerla un poquito más participativa, así que si me pueden ayudar ahí, alguna que me levante la mano. Pues de todas maneras en sus clases, en lo que es estas clases conmigo, pues sí tenemos que tener el manejo de la escritura, tener su libreta a mano, su libro. Yo voy a enviarles unas diapositivas que se las envío por el grupo para que ustedes las tengan. Como le dije, hoy por temas estoy con el equipo leyendo y con el celular conectada porque desde el equipo no nos pudimos conectar. Entonces no se las pude pasar, así que vamos retroalimentándonos. Entonces, hoy nuestra clase es principios del liderazgo. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Entonces, Génesis 1:26, no debíamos buscárnosla porque, bueno, de esas siempre vayan, yo les aconsejo algo.
para mi clase manejen un libro de notas. ¿Ellos les entregan manual? A ustedes les van a entregar un manual, pero igual, por favor, manejen un libro de notas adicional a ese manual que les van a entregar. Y manejen resaltadores. Eso le va a ayudar. Yo les puedo colaborar mucho en métodos de estudio bíblico, ¿sí? Normalmente usted puede hacer 3 rayitas así en su cuaderno y usted coloca el resaltador que es amarillo y le coloca, por lo menos en ese yo siempre hacía, no sé cuántas de ustedes manejaron algo que se llama la ficha SECUA, ¿sí? La ficha SECUA uno la manejaba en la universidad y esa ficha tiene 3 cuerpos. El primer cuerpo es ¿qué me enseña? ¿Sí? O sea, ¿por qué quiero? O sea, ¿qué es lo que me enseña este texto? ¿Por qué debo tomarlo? ¿Cierto? ¿Y cómo debo aplicarlo? En otras palabras es lo que sé, lo que debo aprender y lo que debo aplicar. 3 palabras. Lo que sé de esto, lo que debo aprender y lo que debo aplicar y cómo lo debo aplicar. ¿Cómo? El cómo. El por qué, el cómo y el para qué. En otras palabras, el por qué, el cómo y el para qué. Entonces, usted coge y dice, como usted lo quiere organizar, el por qué, todo lo que yo sé de esto lo voy a resaltar con rojo, con rosado. Todo lo que me falta aprender o lo que yo creo que es importante le voy a resaltar con verde. Y todo lo que yo tenga, cómo lo deba yo aplicar, lo voy a resaltar con azul. O sea, usted misma se guía, ¿sí? Pero siempre hágale como un índice a su cuaderno. Entonces usted dice, lo que yo sé lo voy a resaltar con rojo, lo que debo aprender lo voy a resaltar con verde y cómo lo debo aplicar lo voy a resaltar con azul. ¿Sí me entendieron? Ok, eso les va a ayudar en métodos de estudio y entonces usted coge su manual y empieza cuando lo vayamos a leer. Hoy vamos a leer algo del manual, pues como les digo, no sé, creo que en esta semana les entregarán el manual o a partir de la otra semana les entregan porque como todavía hay gente que se está matriculando. Entonces, sí es muy importante que lo apliquen a sus técnicas de estudio para que a usted se le facilite más, que todo debe ser aplicativo en nuestra propia vida. Lo más importante de esta materia es la palabra lidere, que es un tema que muchos de ustedes ya me han escuchado decirlo, pero volvemos a recalcarlo. La palabra lidere significa que es influenciar a otros a seguir a Cristo, ¿sí? Este tema, o influenciar a otros con nuestro ejemplo, pero influenciar a otros. Lidere no tiene que ver con posición, no tiene que ver con una jerarquía, tiene que ver con influencia. Eso es muy claro que ustedes lo tengan. Liderazgo tiene que ver con influencia, no con título. Hay personas que pueden tener un título de liderazgo, pero no son líderes porque no tienen influencia. Entonces, liderazgo tiene que ver con influencia. ¿Listo? Y carácter es la siguiente palabra que vamos a ir llenando a nuestro glosario, que es carácter, es la capacidad de liderarme a mí mismo. ¿Sí? A todos nos cuesta, pero ahí vamos. Carácter es la capacidad de liderarme a mí mismo. ¿Listo? Yo les voy haciendo anotaciones. En su cuaderno vayan haciendo un glosario. Yo le digo glosario de palabras que en su léxico cada vez que usted va estudiando tiene que ir cambiando, ¿sí? Por lo digo, yo ya no puedo decir esto usted, yo tengo que decir vosotros o algo así. ¿Sí me entiendes? Cambiar porque normalmente nosotros, y más nosotros que somos de la zona de Santander, tenemos muchos gentilicios que nosotros tenemos que ir cambiando, ¿sí? Y esos gentilicios los tenemos que ir cambiando de acuerdo a nuestro estudio. Uno cuando la gente empieza a hablar se da cuenta el grado de estudio que tiene. Entonces, en
digámoslo así, en el léxico bíblico, también uno se va dando cuenta cuando las personas adquieren un conocimiento mayor. Entonces, estas dos palabritas son palabras que ya usted tiene que hacerlas en un glosario. Aparte de las 3 cositas que le dije, que subraye, use sus marcadores, haga un glosario, parta el cuaderno de notas en la mitad y dale la mitad para adelante, escríbale glosario. Y ahí usted va escribiendo estas palabritas, ¿sí? De la mitad hacia atrás usted escribe todo lo que quiera anexar al manual, de pronto las cosas que no estén en el manual. Y de la mitad para adelante, hágale una carátula. Las niñas que son diseñadoras ahí, hágale una carátula y escriba glosario. Y la primera palabrita que tiene que incluir en este glosario es liderazgo, ¿no? O liderar, que significa influenciar a otros, ¿cierto? Y la segunda es carácter, que significa liderarme a mí mismo. Vuelvo y hago aquí una diferencia. Aquí en principios de liderazgo, ustedes van a ver temas como aprender a delegar funciones de acuerdo a los caracteres de las, perdón, de acuerdo a los temperamentos de las personas, porque el liderazgo es influenciar. Entonces yo les voy a enseñar cómo podemos influenciar la gente, y la gente se influencia primero en nuestro ejemplo, pero también hay técnicas que nos enseñan a desarrollar el liderazgo en otras personas, porque hay liderazgos que son innatos, pero hay liderazgos que tenemos que formar. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de acuerdo al temperamento de las personas. Pero les voy a hacer un paréntesis. No se me confundan entre carácter y temperamento. Las dos cosas son diferentes, por favor. Porque es que en nuestra jerga popular decimos, uy, es que esa persona es de carácter duro, que porque es bravo. No, no, no. Es de temperamento fuerte. Pero el carácter es la capacidad de liderarme a mí misma. ¿Listo? Y ahora, ¿qué son temperamentos? Otra palabrita para el glosario. Temperamentos. Rasgos de la personalidad. ¿Listo? Entonces no confundamos temperamento con carácter. Carácter es mi capacidad que tengo de liderar, de liderarme a mí misma, y el temperamento son los rasgos de la personalidad. ¿Cuáles? Los temperamentos se dividen. Si quiere, póngalos ahí. Más adelante vamos a ahondar más en ellos, pero para que usted sepa, los temperamentos son melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Lo voy a... ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, es que hice ahora sí el cambio aquí con el equipo. Entonces, ok. Entonces, vamos en estas 3 palabritas. ¿Cuáles eran? A ver, Angélica, dígamelas. Las que iban en el glosario, buenas noches. Hola, Angélica. Era lidere, carácter y temperamento. Ok. ¿Y qué liderazgo? Vanessa, ¿qué liderazgo? Influencia. Mi pastor influencia a alguien. Influenciar, exacto. Pero A lo alguien tenemos que o influenciarlo para seguir a Cristo, ¿no? sí. Desde nuestro plano. Ok. Temperamentos. Carolina, dígame qué son temperamentos. Rasgos de la personalidad. Pueden ser melancólico, flemático, sanguíneo, colérico. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ahí vamos con estas cositas que son básicas en esta clase, porque usted cuando habla de liderazgo ya tiene que tener ese glosario de liderazgo. Listo, entonces vamos a ir a Génesis 1:26, que todos nosotros, pues la mayoría no lo sabemos, y es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Y señoree, sojuzgue, gobierne. Entonces, lo más importante es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y esto significa que todo lo que hay en Dios pasó al ser humano. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros, los cristianos o más las personas se debaten en si todos somos llamados a liderar.
¿Sí? ¿Ustedes qué creen? A ver, que me conteste alguna. O sea, a ver, Laura, ¿qué piensa? ¿Todos somos llamados a liderar? Buenas noches. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Yo pienso, pues sí, depende, o sea, todos somos llamados, pero hay unos que como son, como tienen esa agilidad, o sea, hay unos que tienen la agilidad de aprender más rápido, de pronto a liderar un grupo, como a delegar funcionamientos que otras. Hay otras que se demoran pues un poquito, pero lo pueden realizar. Ok, Eso. bueno. Entonces, vamos a definir. Para que ustedes sepan, porque hay muchas personas que le van a contestar a usted cuando usted intente desarrollar el liderazgo. En otras personas le van a decir, es que a mí no me gusta eso. En algún momento usted de pronto partamos del punto anterior que liderar es influenciar, ¿sí? No es posición. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que le ha delegado a alguien por lo menos algo tan sencillo como una oración y la persona dice, no, 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 a mí no me ponga, a mí no me haga esto, no, porque es que yo no soy buena para eso, a mí no, eso háganlo ustedes, que usted, incluso me dice que la persona ya tiene un conocimiento de la escritura o ya tenía una relación, digámoslo, más cercana con Dios. Esto nos va a pasar y es nosotros tenemos que aprender a desarrollar el liderazgo en otras personas y de esta forma nuestro liderazgo también va avanzando. Porque el liderazgo, como lo dijimos anteriormente, no es posición, sino influencia. Entonces, cada vez que yo logro influenciar a una persona, mi liderazgo se va desarrollando. El liderazgo está intrínsecamente amarrado o se ejecuta cuando usted va desarrollando otras personas. Esto yo quiero que ustedes lo tengan muy claro, porque a veces pensamos que el liderazgo es que a mí me den una posición y unas tareas y ahí no. El liderazgo se va desarrollando. Cada vez que usted mentorea a una persona, cada vez que usted desarrolla en esa persona las capacidades y los llamados, en usted se va aumentando esa capacidad de liderazgo. Entonces, para que lo tengamos muy claro, esa es nuestra forma. El Señor a todos nosotros nos hizo un llamado y yo quiero que nos quede claro que todos somos llamados a liderar. Todos llamamos a liderar. Ahora, ¿qué sucede? Como dijo Laura, de pronto a algunos les va a costar y otros se va a tener que desarrollarles más. Y eso tiene que ver con el temperamento de las personas, ¿sí? Como les dije en una lección más adelantico, ustedes van a aprender muy bien sobre, esto es una parte de psicología clínica, y van a aprender sobre los temperamentos de las personas y qué tipo de funciones usted tiene que delegarle a cada uno de esos temperamentos para poder desarrollar el liderazgo en ellos, ¿sí? Entonces, no es como que por eso usted a todo el mundo no lo puede enviar a que trabaje con, digamos, con niños, porque la persona pues no está, digámoslo, llamada no, sino sencillamente no está preparada, porque todos nosotros tenemos que entender que necesitamos ser preparados, así como ustedes lo están haciendo. Entonces, aquí dentro de estos principios, yo quiero que nos quede claro por qué somos llamados a liderar. Primero, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y creo que en Dios hay este ejemplo de liderazgo. Entonces, fuimos creados para liderar. Si somos creados a la imagen de Dios, significa que somos creados para liderar, porque en Génesis no dice que algunas cosas fue las que se tomaron de Dios para nosotros. Dice que en su totalidad nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de acuerdo con el verso 26, nosotros somos creados a la imagen de Dios y significa que ahí en el mismo verso de Génesis 1:26, cuando dice enseñoré, encontramos esta frase y lo que significa es que la misma autoridad que Dios tiene fue establecida sobre nosotros, porque sí se necesita, uno de los elementos claves en el liderazgo es autoridad.
Pero la autoridad no va a venir sobre nuestra vida si nosotros no estamos bajo autoridad. Entonces, eso, bueno, esos son principios que de pronto para ustedes que ya están, digamos, en una iglesia cristiana, pues esos son principios que usted solamente en este día tiene que recordarlos, ¿sí? Que nadie puede ejecutar, esto es otra parte de su glosario, nadie puede ejecutar autoridad si no está bajo autoridad. Y esto para que le quede claro a usted, por eso es muy importante que también cuando la escritura nos dice que los días son muy difíciles y que habrán falsos profetas y en este momento sobreabundan en las redes. Lo primero que uno tiene que evaluar de una persona que predica la palabra de Dios o que le da una palabra profética a usted o a su familia es bajo qué autoridad está esa persona para saber si tiene la autoridad para establecerle a usted esa palabra, porque puede ser que haya una persona que le esté dando a usted una palabra y sucede que está más en autoridad usted que esa misma persona. Entonces, esto es lo que la escritura a nosotros nos dice. Si nosotros estamos bajo autoridad, la palabra señoree, le está diciendo el Señor, yo los llamé a liderar, pero tienen que estar bajo autoridad porque en su liderazgo van a necesitar autoridad. Entonces, primero, somos creados a imagen de Dios y eso significa que todos somos llamados a liderar. Y segundo, Dios dio a los hombres autoridad sobre toda la tierra. Y eso es muy claro cuando les dijo, señoreen, sojuzguen, gobiernen y multiplíquense. Recuerde que estos son los mandamientos del jardín del Edén. Nosotros siempre pensamos que los primeros mandamientos fueron los del Sinaí, los que se le dieron a Moisés. Y sucede que los primeros mandamientos son los del jardín de Edén. Se dice los primeros 10 mandamientos y está bien, porque eran los primeros 10. Pero antes hubo otros mandamientos, que fueron los del jardín del Edén, que es el que estamos hablando, que Génesis 1:26 cuando le dice, el Padre no le está diciendo, si usted quiere, pues sojuzgue, si usted quiere, pues enseñoreese. No, ahí le está dando una orden. Recordemos que mandamiento es una orden. Entonces, él le dice, señoree, sojuzgue, gobierne y multiplíquese. Yo creo que para todos nos queda claro que es una orden. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Entonces, estos son los mandamientos del jardín del Edén. Entonces, en estos 4 mandamientos, Dios delega su autoridad sobre los hombres para que nosotros estemos en una posición de autoridad, ¿sí? Entonces, la primera posición de autoridad es la de nosotros sometidos a la autoridad de Dios. Y la segunda posición de autoridad es la de nosotros ejecutando la autoridad en la tierra. Dios nos ha dado este llamado y debemos descubrir lo que significa liderar. Cuando las personas se niegan a ejecutar un liderazgo de una manera directa, se están negando a ejecutar la autoridad de Dios, ¿sí? Porque a esto fue que Dios nos envió. Necesitamos ejecutar la autoridad de Dios, pero volvemos a decir, debemos estar bajo autoridad. Y tercero, si Dios nos dijo que señoreemos, debemos tener la autoridad para hacerlo, ¿sí? Dios nunca nos manda a hacer algo sin habernos equipado para llevarlo a cabo. Usted y yo tenemos la habilidad de liderar porque Dios nos creó y nos mandó a hacerlo, basado en sus dones y personalidad. Usted tiene la habilidad de liderar en alguna de estas, en cualquiera o en alguna de las áreas donde Dios lo estableció. Entonces, lo tercero es que Dios a nosotros nos equipó para liderar. ¿Listo? Y en ese equipamiento, Dios a nosotros nos dio, voy a hacerle un repaso porque también algunos me lo han escuchado en las prédicas. En ese equipamiento Dios nos dio 3, digámoslo así, bendiciones nos equipó de 3 formas, para ser más explícita, para ejecutar esa autoridad. Entonces nos equipó de 3 formas. La primera es con los ministerios que son de Jesucristo. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la base bíblica? Encontramos esa base bíblica en Efesios 4, ¿ok?
Cuando la escritura dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros profetas. Entonces, los ministerios son de Jesucristo. A ver, es como, imagínese usted que usted tiene un maletín atrás con el Señor, cuando el Señor le hizo ese llamado y le mandó un equipamiento, y en ese maletín usted tiene primero un ministerio. Los ministerios los da Jesucristo. Los ministerios vienen de Jesucristo, perdón, porque la escritura a mí me enseña que si los dones vienen del Espíritu Santo, los ministerios vienen de Jesucristo. Entonces, 5, pero aquí yo quiero serle muy claro. En el glosario de liderazgo, usted se tiene que aprender esto. 5 ministerios que vienen de Jesucristo, base bíblica, Efesios 4. Puede ser que sea Efesios 4:5, Efesios 4:12, pero yo siempre le animo a que lea, por favor, todo Efesios 4, ¿sí? Porque si usted lee Efesios 4, cuando hablamos de los ministerios, usted se va a dar cuenta de que empieza diciendo en el capítulo 1, en el versículo 1 de Efesios 4, dice lo siguiente, dice, sean dignos de la vocación con que hemos sido llamados, tolerándose los unos a los otros en amor y mansedumbre. Y de ahí para abajo es que luego empieza a hablar del ministerio. Entonces, como que Pablo estaba muy claramente dejándonos establecido que el ministerio iba a tener un sello, que el ministerio iba a ser que usted que es pastor con el profeta se aguza, que el que es evangelista con el maestro, ¿sí? Entonces, el Señor nos deja establecido que ejecutar los ministerios no es fácil, digámoslo de esa manera, pero sí va a ser, a ver si usted me lo puede entender de una manera, como si sonara contradictorio. No es fácil si yo lo desarrollo de una forma humana, pero me va a ser fácil si yo lo desarrollo de una forma espiritual anclada en la palabra. Porque Pablo está diciendo, tolerándose los unos con amor, o sea, está diciendo que en el cuerpo de Cristo, donde mancomunadamente va trabajando el profeta con el maestro con el evangelista, la forma de perfeccionarnos es aguzándonos los unos con los otros. En otras palabras, cuando yo de pronto soy pastora y me toca orar por el profeta, que es que está así como rebelde, como no sé qué, y entonces llevar la carga de él va haciendo que mi ministerio se perfeccione. Entonces, por eso Efesios 4, por eso yo le digo, no me deje solamente de base Efesios 4, 14 o 15, donde empieza a hablar del ministerio, sino que por favor, esto sí se lo voy a dejar de tarea, que me lean todo Efesios 4, todo el Efesios 4 para que usted entienda por qué es el llamamiento de los ministerios. Ahí dice que es la única forma que el cuerpo de Cristo va creciendo. Es la única forma. Entonces, por eso es tan importante que ustedes hayan accedido a un llamado y por eso yo como pastora pues soy más enfática en decirle a un líder de red, a un líder de ministerio, oye, tú lo menos que debe estar haciendo a un líder de casa de paz es un instituto bíblico. ¿Por qué? Porque es que o sea, es muy claro que nosotros tenemos que tener el conocimiento, si no se nos va a hacer más difícil el llamamiento, ¿sí? Entonces, Efesios, lo primero es 5 ministerios que nos da Jesucristo, base bíblica, Efesios 4, ¿ok? Los dones del Espíritu Santo, segundo, lo segundo que trae ese equipamiento para poder liderar y ejecutar autoridad. Lo segundo es los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? 9 dones. Ya a estas alturas de esto, usted se los tiene que saber de memoria, se tiene que saber dónde quedan, ¿no? Primera de Corintios, ¿qué? A ver quién me contesta. Primera de Corintios 12, 4, 11. Muy bien. Primera de Corintios 4, 12, 11. Bueno, entonces lo podemos, 12, perdón. Primera de 12. Corintios 12. Entonces,
por lo menos que usted sepa que todo el capítulo le está hablando de los dones del Espíritu Santo, porque aunque empieza, vuelvo y digo, 4 y 11 empieza a hablarle de los dones, antes y después le puede decir, pero por sobre encima de todos ellos es el amor. Esto no es que esté invalidando los dones, le está diciendo que para ejecutar los dones también necesita amor, que debe haber un equilibrio entre la autoridad y la misericordia. ¿Listo? Aquí estoy como espelucada, aquí está haciendo un frío. Bueno. Y tercer equipamiento que tenemos, entonces son las operaciones del Padre. Teológicamente se llaman también dones, ¿sí? Lo que pasa es que en el original, en la Chemita, dice operaciones. Entonces yo siempre lo enseño como operaciones, pero ustedes lo van a encontrar como dones. Sino que no me gusta enseñarlo como dones porque se confunden entre los dones del Espíritu Santo y los dones del Padre. Entonces, en el original es operaciones, para mí operaciones del Padre, si usted lo quiere, pero igual, si usted lo encuentra en un estudio y dice dones del Padre, usted ya va a saber que no son los dones del Espíritu Santo y no se vaya a confundir. Y ahí, como siempre, me pasa que la gente los desconoce, entonces sí voy a pedirle a alguno que lo lea. Entonces vamos a ir a Romanos 14 y Romanos vamos 12. leyendo. Romanos 12, perdón, y vamos leyendo. Si quiere, Carolina, léamelo ahí, que ya está pila ahí en la clase. Yo tengo el versículo, pero tengo discriminado las operaciones del Padre, las 7 operaciones. Sí, pero leamos el versículo para que la persona los versículos, porque son varios, para que las personas de pronto, como yo lo he dado en liderazgo, de pronto lo tomaste, pero algunos aquí no lo han visto. Ya lo leo. Todo completo. Sí, Romanos 12. Romanos 12. Lo leo desde el 6, mi pastora. Sí, señora. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hasta O ahí. si Pero yo le voy, entonces primera operación del Padre, profecía. ¿Sí? Entonces, ahorita no se me vayan a confundir porque, bueno, yo les voy a profundizar aquí un poquito sobre profecía como don del Espíritu Santo, es uno, profecía como operación del Padre es otro, y profecía como ministerio es otro. Entonces, ahorita, adelantico les voy a dar las diferencias, pero no son los tres iguales, porque aparece profecía como un don o una operación del Padre, pero usted también lo encuentra como un don del Espíritu Santo, pero no es la misma forma de fluir. Entonces, ahorita los vamos a desglosar. Siga, Carito. el 7 dice, o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Entonces, ahí van los siguientes dos, servicio y enseñanza. Entonces, tenemos profecía, servicio y enseñanza. Vamos ahí en los 3, son 7, vamos en el tercero, que es enseñanza. Siga, Carita. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, vamos. Cuarto, que es exhortar, dice el que exhorta. El quinto, que es repartir con liberalidad. Así de largo les toca colocarlo. Y el sexto, que es el de liderar. Sexto, porque dice presidir. Estás leyendo la versión 60. Cuando encontramos el original en la 1909, o incluso no sé si la nueva traducción viviente lo tenga, pero presidir es igual que liderar. Presidir es igual que liderar. Entonces el sexto don del Padre sería liderar. Y el último, Misericordia.
y hacer, y el último dice hacer misericordia. Entonces, misericordia. Entonces, estos 7, usted se los tiene que aprender cómo se aprendió los 9 dones del Espíritu Santo, cómo se aprendió los 5 ministerios de Jesucristo. Entonces, miren, los ministerios son 5, así se los tienen que aprender un líder, ese conocimiento ya lo debe tener. Los ministerios son 5, que son pastor, maestro, evangelista, apóstol y profeta, y la base bíblica está en Efesios 4. Los dones del Espíritu Santo son 9, usted los sabe de memoria, y la base bíblica 1 Corintios capítulo 12. Si quiere buscar el versículo, pues puede hacerlo. Y los dones o operaciones del Padre son 7, por eso el número perfecto del Padre es 7. Por eso el número 5 siempre representa los 5 ministerios y la vida de Jesucristo. El 9, los dones del Espíritu Santo, y por eso son 9. Y el 7 es el número perfecto de Dios, y las operaciones del Padre también son 7. Este es muy importante. Aquí me quiero quedar entonces en estas 7 porque yo sé que ustedes los 2 primeros lo entienden. Entonces, ese es el equipamiento con el que usted viene. Ese es el equipamiento. Dios nos llamó a todos a hacer influencia, a liderar, pero es que si usted no sabe cuáles son las armas espirituales con las que Dios le designó esa función de liderazgo, pues entonces por eso es que las personas les dan temores. Por eso es que las personas, mire, estos son los 2 extremos. Al que no le da temor, sino el otro se vuelve abusador de su posición. Por eso tenemos profetas que quieren manipular con la profecía. ¿Por qué? Porque nunca fueron formados en su carácter. Acuérdese que más que todo, lidere, principios de liderazgo, nos va a formar carácter a nosotros. Por eso un teólogo sin carácter es un peligro. ¿Por qué dentro del instituto bíblico o en teología tiene que haber esta materia que se llama principios de liderazgo? Porque más que enseñarnos a mandar, lo que nos va a enseñar es a desarrollar carácter en nosotros mismos, a aprender a liderarnos a nosotros mismos. Los teólogos, los que sepan mucha Biblia sin carácter, son un peligro. Y yo creo que ustedes mismos han tenido experiencias donde han visto a personas que de pronto son muy diestros en la palabra, pero que su carácter, su temperamento, su personalidad, como que difiere mucho de lo que está predicando. ¿Y qué pasa con ese teólogo? Pues que le cuesta hacer influencia. La gente no le recibe el mensaje. La gente le va a decir, no, este predica muy bien, pero uy, es que tiene un carácter terrible. Entonces la gente no le recibe el mensaje, ¿cierto? Ahora, ni los 2 extremos, por eso le digo, esta es una de las clases que usted las ve. En la mayoría de todos los institutos debe haber principios de liderazgo porque nos enseñan es a formar carácter. Entonces vamos con las 7 que son las operaciones del Padre. Entonces la primera que es profecía, ¿listo? Entonces tenemos profecía como don del Espíritu Santo. La profecía como don del Espíritu Santo es un llamamiento, digámoslo así, personal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el don fluye y ese don todos los dones del Espíritu Santo están sujetos a la voluntad de Dios. Eso sí tenemos que tenerlos claros. Y eso para ustedes, no se dejen intimidar, porque el enemigo es muy bueno intimidando a la gente del Señor y le dice, ay, pero usted que tiene don y no se había dado cuenta, usted no es que tiene don de revelación y no se dio cuenta, uy, no. Entonces, no se dejen intimidar, porque ¿cuántas personas no tienen un don de sanidad y milagros y oran por un enfermo y se muere? Eso no significa que la persona no tenga el don. Eso significa que el don, todos los dones están sujetos a la voluntad de Dios. Y si se murió, usted tiene que seguir orando por las personas y declarando vida. No podemos dejarnos ni que el enemigo, ni que las personas nos intimiden, ni el enemigo, porque muchas veces el enemigo directamente lo intimida a uno y le dice, ve, ¿para qué hora? Eso a usted todos se le mueren, ¿sí? Entonces, no, usted tiene que seguir orando y entender que esa es la voluntad de Dios, porque todos los dones están sujetos a la voluntad de Dios, y como están sujetos a la voluntad de Dios, operan en el momento que Dios lo decida. O sea, no todas las veces, sino entonces usted se volvería un divino.
Porque todas las veces, ay, no, yo tengo don de ciencia, entonces, ¿qué tal usted mirando a la gente todo el tiempo? A ver, ¿qué es lo que le pasa a este? No, no, Dios a usted le va a permitir ver en esa persona, en el momento que Dios crea, que usted va a ser en su operación va a despertar el corazón de esa persona a Jesucristo, pero tampoco no. Yo les recuerdo porque en mi formación ministerial, yo tuve que pasar muchas circunstancias donde yo digo, bueno, por eso es que a mí me gusta tanto el estudio, porque a mí me llegaron a profetizar gente como diciendo, no, y es que tiene la camisa cuadritos y los botones azules y tenía gafas y el pantalón era gris. Y usted, bueno, ¿y a usted en qué lo edifica eso? En nada. A usted no lo va a edificar en nada que le den tantas cosas con tantos detalles, porque ahí es donde ustedes y nosotros tenemos que aprender a discernir. Entre la adivinación y la profecía hay un solo paso y se llama rebeldía. Entonces, puede haber un profeta que haya sido llamado por Dios, tiene el don, pero no está bajo autoridad y va a operar en brujería. Y la persona piensa que está operando es en el don de profecía. Por eso es que Levítico nos habla del juego extraño y el Nuevo Testamento lo confirma, de que nosotros debemos cuidarnos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque entre la profecía y la adivinación hay un solo paso y se llama rebeldía, ¿sí? No necesitamos, o sea, puede ser el profeta más usado, pero en el momento que esté en rebeldía, el diablo lo usa y terminas adivinando y no profetizando. Entonces, el don del Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que ver con digámoslo de esa manera, con la revelación del futuro. Siempre va a haber hacia el futuro. Lo profético tiene que ver con el futuro. Y el don del Espíritu Santo opera en asuntos personales, congregacionales y de naciones, ¿sí? Entonces puede haber profecía personal, profecía congregacional, profecía nacional, hay profecías nacionales, pero tiene que ver con el futuro, con lo que va a pasar. Eso en cuanto al don del Espíritu Santo. ¿Listo? Ahora, el ministerio profético de Jesucristo es la persona que ha sido llamada de tiempo completo en esta asignación. O sea, ya es el llamado que Dios le hace a una persona. La profecía como ministerio es el llamado que Dios le hace a una persona de tiempo completo, digámoslo, en una asignación. Y el don sí es una manifestación eventual, no todo el tiempo. Ahora, la profecía en una operación del Padre siempre tiene que ver con la congregación. Entonces, no se trata del don ni del llamamiento, sino de una atmósfera profética que se suelta en un pueblo, en una congregación o en un evento masivo, que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Les voy a hacer un ejemplo para que pueda usted entendérmelo un poco más fácil, ¿sí? Por lo menos si estamos en medio de un servicio en nuestra congregación y empieza a haber una palabra profética para Dios, perdón, digámoslo, para el pueblo, pues digámoslo que en mi caso, pues el Señor me ha permitido usarme para esto, entonces en ese momento no se trata del don del Espíritu Santo ni porque yo sea profeta, sino porque hay una atmósfera profética que el Padre ha soltado. Entonces, siempre la operación del Padre va a ser en el cuerpo de Cristo. No tiene que ver con asuntos personales, no tiene que ver con llamamientos a hombres. Se puede, ¿y esto qué quiere decir? Que si se suelta una atmósfera profética en la iglesia, hasta un niño puede profetizar. Pero él está profetizando bajo la operación del Padre, bajo la operación del don de la profecía del Padre. Siempre tiene que ver con la congregación. Entonces, en el ministerio tiene que ver con una persona, el llamamiento de tiempo completo, el ministerio profético. El don de profecía es un fluir espontáneo que cae sobre una persona a través del Espíritu Santo. Y la operación del Padre sí tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con la congregación. Entonces, para que no se confundan. Ahora, siempre, mis hermanos,
¿sí? Yo les voy a mandar por el interno la escala de los ministerios. Entonces, para la otra clase. Entonces, vamos a hacer como si tuviéramos 3 columnitas, ¿sí? A ver si alguien me la puede pintar ahí en el cuaderno, o no sé si alguna tiene este ejercicio que yo se lo he hecho. Entonces, divida su hoja, hágalo por favor, hágame 3 columnas en su cuaderno, y en una va a colocar ministerio, Jesucristo, en la otra columna dones del Espíritu Santo, y en la otra columna va a colocar operaciones del Padre. Como le dije, puede ser que en algún otro lado, en nuestros estudios teológicos, usted lo encuentre como dones del Padre, pero usted ya sabe que son las mismas operaciones. ¿Listo? Les veo la hojita ahí por la cámara para que podamos arrancar con este ejercicio, porque es una tarea para irse conociendo ustedes. Bien. Muestre carito, espere. Eso, hizo las columnas así. Eso, partan las columnas. Si quiere, trácele una rayita así de Que lo para hice abajo. con lápiz y casi no se nota. Ah, bueno. Ah, eso, bien. Sí, ahora sí, ya se notó. Bien. ¿Listo? Entonces, para que todos lo tengan, me va mostrando ahí en la camarita. Pastora, ¿puede repetir el último? El último es operaciones del Padre. Y póngale la cita bíblica ahí encima. Yo le coloco la columna. La primera columna le voy a colocar Ministerios de Jesucristo, Efesios 4. Segunda columna, dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12. Y la tercera columna le vamos a colocar operaciones del Padre, Romanos 12. Y póngale en la primera, si quiere, póngale el número. En los ministerios son 5, las operaciones son 7 y los dones son 9. ¿Listo? Bueno, todos nosotros los que estamos aquí, yo sé que todos conocemos los ministerios. Entonces va a escribir los ministerios de para abajo en la columna, ¿cierto? Va a escribir profeta, como los quiera escribir. Va a escribir, a uno llamó profeta, maestro. Escriba los de para abajo, ¿no? ¿Ellos tienen algún orden, mi pastora, o se pueden decir como uno los quiera decir? Como los quiera decir, pues igual, en orden, el mayor es el apóstol, ¿sí? Sí. Yo tengo apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Sí, puede colocarlo como quiera, ¿sí? Igual, como lo dice la escritura. Ya voy a buscar Efesios 4. ¿Listo? No importa cómo lo hayan colocado, pero listo. Tenemos ahí. Entonces, aquí sí, por favor, cada uno me va contestando. Yo dije, bueno, al principio dije yo, ay, no, son sino 15, pero a la final, mire que a veces se puede hacer más personalizada la clase, ¿sí? Entonces, ¿usted sabe qué llamado? Todos, si hay alguna persona que sepa, que no sepa, ¿qué llamado tiene? Levánteme la mano. Que no sepa. De los 5 ministerios, usted tiene que tener uno, ¿sí? Entonces, una persona, si alguna persona no sabe qué ministerio, ¿cómo sabemos nosotros qué ministerio tenemos? Primera de Tesalonicenses 5:17 muy claramente a nosotros nos dice que, dice, no descuides el don que ha sido puesto en ti por medio de la imposición de manos del presbiterio.
Cada vez que nosotros como pastores te hemos ministrado, Dios te puede haber hablado del ministerio y aún a través del Espíritu Santo te ha confirmado. Entonces, es importante y de pronto no solamente nosotros, usted quizás en algún momento otro pastor o otro ministro de Dios pudo ministrarle y hablarle del llamamiento que Dios tiene hacia su vida. Y también, eso por un lado. Dos, todos nuestros dones, aquí estamos hablando del ministerio ahora, todos los dones del Espíritu Santo van alineados a nuestro llamado, todos los dones. No, ahora yo les voy a explicar cómo es esto, pero vuelvo y repito, hay alguna persona que es que yo no alcanzo, si quiere abre el micrófono y me dice, yo pastora, porque aquí estoy varada yo no sé por qué no puedo verlos a todos. Pero ya encontré. Ajá. ¿Todos saben? Laura es la única que me dice que no sabe el ministerio. Voy a preguntarles. Ajá. Crisbel, Charlie, Moraima. ¿Quién es Moraima? Claudia. Sí, Todos saben el Moraima. Todos saben sí, el señora. ministerio. Sí, Moraima. señora, una vez que hice yo el curso de liderazgo con ustedes, Ajá. me dijeron. Ok. Listo. Moraima. Sí, Moraima, señora, también. déjame verte. Ah, ya la aprendí. No me ve, Paz. Espéreme. Ah, Dios, es que no me acordaba, no me acordaba. Qué linda, qué linda, qué linda. Qué bueno tenerte. Bueno, Paz. Ah, bueno, entonces todos sabemos el ministerio. Entonces, bueno, listo. Ok. Ahora, entonces, Laura, tenemos una tarea pendiente. Una de las formas es cuando nuestro ministerio es confirmado a través de siervos y pastores, pero también a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces es importante. Faltó Joani. ¿Por qué? Estaba enfermo. ¿Quién Me atendió? tengo un ok, listo, ahora sí, ya. Entonces, volvemos entonces, vamos a hacer esta escala. Entonces, Laura, vas a colocar como los dones en los que ha fluido, ¿ok? Y luego cuando estemos ya en la clase presencial, vamos a orar por ti, ¿ok? Para mirar y pedirle al Señor. Sin embargo, tú tienes que orar y pedirle al Señor también que te muestre tu llamado, ¿sí? Ok. Los demás, entonces, ya tenemos los 5 ministerios. Ok, vamos a la siguiente columna y la siguiente columna son los dones del Espíritu Santo. Entonces, todos los dones están alineados a nuestro llamado. Son las herramientas que el Señor nos ha dejado. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Si su ministerio es profético, su don primario, porque hay dones primarios y dones secundarios. ¿Por qué se clasifican así teológicamente? No porque los unos sean más importantes que los otros, no. Es una forma de clasificarlos personal, o sea, cada uno de nosotros de acuerdo en los que fluye más, ¿sí? Le pongo un ejemplo. El que tiene un llamado profético, un ministerio profético, su don primario va a ser la profecía. ¿Sí me entiende? Entonces, el evangelista, su don primario son el don de sanidad y milagros. El pastor, su don primario es la fe. El maestro, ¿cuál cree usted que es el don primario? La enseñanza. Como dones. Hablemos de los dones del Espíritu Santo. Sabiduría. Ok, listo. Ahora, si tenemos pastor, maestro,
profeta, evangelista, apóstol. Entonces, usted tiene dones primarios en los cuales va a fluir más. Ahora, ¿por qué llamamos dones secundarios también a otros en los que usted no fluya de pronto tanto? Sencillamente porque hay personas que pueden tener los 9 dones del Espíritu Santo. De hecho, hay escuelas teológicas que preparan la gente para que fluyan los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay una escuela muy conocida en la India que se llama la escuela de Dina Karen, y esa escuela es literal, o sea, capacita a la gente para que ame los dones del Espíritu Santo y puedan venir, porque el Espíritu Santo no viene donde no es anhelado y no es buscado, pero hay personas que fluyen en los 9 dones, ¿sí? Y hay personas que pueden tener 5, 4, 6, 7, como pueden tener 1, pero más que todo esto tiene que ver con el anhelo ferviente por el Espíritu Santo. Que usted diga, pastora, ¿y será que es que yo tengo 1 y yo quiero tener 5? Claro, claro, pero siempre, mire, algo que nosotros tenemos que tener claros es que los dones no son para nosotros. Los dones son para el desarrollo del ministerio aquí en la tierra, ¿sí? Para ejecutar el poder de Dios a través de estos dones y llevar el nombre de Jesucristo. Entonces, no podemos anhelar el Espíritu Santo y ser usado en dones del Espíritu Santo para que me conozcan a mí, para que me inviten a mí, porque no vamos a ser efectivos en esto. Siempre lo más importante es que nosotros seamos el pollino en el cual Jesucristo va a ser manifestado. Entonces, de esta manera, pues vas creciendo en los dones. Entonces, vas a tomar el ministerio primero vas a tomar el ministerio que tú tienes. De los 5, tú vas a tomar y al frente le vas a colocar los dones en los que tú fluyes, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que debe haber un don primario, ¿sí? Que lo debes colocar de primero. Sí, sencillo, así como suena, colocarlo de primero, en el don que tú estás fluyendo, ¿sí? Ahora, si usted dice, no, pastor, es que yo soy profeta, pero pues yo todavía no fluyo mucho en la profecía porque en la iglesia no me dejan, ¿sí? Dios, menos mal que soy su pastora. Entonces, usted tiene que entender que el hecho de que usted no esté ordenado como profeta no significa que usted no fluya en los dones y que no siempre es que nosotros tenemos un mal concepto de lo profético. Esto se queda para la escuela profética porque pues yo dicto la escuela profética, ustedes la van a ver. Ustedes después ven las escuelas de acuerdo a los ministerios. Creo que hay una materia que se ve que son las escuelas apostólicas, las escuelas proféticas, las escuelas, le clasifica los 5 ministerios más profundamente, que son las escuelas apostólicas. Estas están en el instituto. Entonces, pero la profecía no es decirle a las personas qué es lo que les va a pasar, no, la profecía es confesar el deseo del corazón de Dios sobre las personas y los pueblos para que el corazón del oyente sea despertado a Jesucristo. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Porque es que si lo que yo profetizo no despierta el corazón del oyente a Jesucristo, yo no estoy siendo un profeta verdadero. Porque por eso es que viene el comezón de oír en este tiempo. Entonces, profecía es confesar el deseo del corazón de Dios sobre los pueblos, sobre las personas, para que el corazón del oyente sea despertado a Jesucristo. Entonces, esto lo tenemos claro. Esos son tips que les doy ahí como un poquito adelantados de las otras escuelas, pero que son necesarias en este momento que estamos viendo la clasificación de los dones, las operaciones y los ministerios. Entonces, al frente me va a colocar sus dones. Y luego, en la otra columna usted va a ver la operación. Igual, la operación también va alineada. Entonces, el que tiene un llamado profeta, su don primario es la profecía y su operación es la profecía también. Pero también usted mismo se va conociendo en qué áreas usted fluye más. Hay gente que no, digámoslo así, muy difícilmente se le ha facilitado, digámoslo así, servir. Entonces es importante que usted, pastora, que no fui llamado para esto. No, aquí estamos aclarándole que todos fuimos llamados para esto.
Lo que pasa es que hay liderazgos que son innatos y hay liderazgos que hay que formarlos y hay liderazgos que hay que nos desarrollen y nos empujen para que nosotros los podamos ejecutar. Entonces, dentro de las operaciones del Padre, usted va a encontrar la profecía. ¿Listo? Pero yo quiero centrarme un poquito más en esto, ¿sí? Mire, tan importante que una de las operaciones del Padre es liderar y servir. O sea, lo que me quiere enseñar el Señor es cuando yo estoy liderando, yo tengo la oportunidad de ministrar al Padre. Cuando usted está profetizándole a una persona, ¿cierto? Ejerciendo ese don profético, usted está ministrando al Espíritu Santo. Y cuando usted está desarrollando su ministerio, ejecutando su ministerio, el que es pastor y está pastoreando, está ministrando a Jesucristo. Esto es sencillo, esto es como lo que dice Efesios 3:15. Efesios 3:15 dice, Dios del cual toma nombre toda familia aquí en la tierra como en los cielos. La primera familia que Dios instituyó, yo lo he dicho muchas veces, no es Jesús, María y José, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para donde va el Padre, va el Hijo y va el Espíritu Santo. Ellos nunca andan separados. Por eso nosotros somos trinitarios, porque creemos en la operación de la Trinidad, ¿sí? Y sobre todas las cosas que nosotros entendemos que así como hay dones del Espíritu Santo, hay ministerios de Jesucristo, también hay operaciones del Padre. Y esto vuelve y nos ratifica que cuando usted fue traído a esta tierra para liderar, usted tiene un equipamiento y ese equipamiento tuyo en este momento tiene del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Usted está equipada para ejercer autoridad con estos tres equipamientos que el Señor desató sobre su vida. Entonces, mire, tan importante. ¿Qué pasa? Que muchas personas, por eso le digo, se ejecutan los dos extremos. O personas demasiado temerosas en el ejercicio de su liderazgo o personas demasiado abusivas en el ejercicio de su liderazgo. ¿Por qué? Porque no conocemos este equipamiento y de qué estábamos nosotros formados, digámoslo así, espiritualmente. Usted conoce sus emociones, usted sabe que usted es melancólica o sanguínea, de pronto usted sabe que físicamente es gordita, bajita, pero espiritualmente usted de qué está compuesto, ¿sí? Espiritualmente, ¿usted qué tiene? ¿Qué es lo que el Padre depositó sobre ti? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo depositó sobre ti? ¿Y qué es lo que el Hijo ha depositado sobre ti? Mire que cuando tú tienes un ministerio, es la confianza de Jesucristo de habértelo entregado para que tú lo puedas ejecutar. Y el Espíritu Santo te está dando unas herramientas muy valiosas que son los dones. Y en esos dones nosotros, y haciendo la conjugación del ministerio con los dones, vamos a hacer una operación de los dones del Padre. Entonces, no sé si les quedó claro ahí el ejercicio que tenemos que hacer. Sí, señora. Ok. Entonces, ¿por qué yo siempre hago estos ejercicios en temas de liderazgo? Porque la gente no se conoce. Ahora, tanto ustedes como las personas que anteriormente nosotros hemos formado, nosotros les hemos dicho, el hecho de que tú tengas un ministerio y te conozcas como profeta y empieces a formarte como profeta, se lo voy a parafasear más en jerga popular. Eso no es para que a uno se le suman los humos y digan, ay, es que yo ya soy la profeta del Señor, es que yo ya soy pastora. Yo te lo dije, les cuento siempre mi testimonio, a mí 17 años antes, algunas, qué bendición que lo hayan hecho más rápido, pero desde el día que a mí me profetizaron que era pastora, pasaron 17 años de entrenamiento para ejercer mi ministerio. Y yo le doy gracias a Dios de que uno no se arrebata. Eso no significa que en esos 17 años no evangelicé, no gané gente, no discipulé, no formé, nada. No, hice la obra de Dios. Sencillamente el título se me otorgó 17 años después y eso no tiene nada que ver porque volvemos y volvemos a nuestro inicio de la clase. Liderazgo no es título, liderazgo es influencia, ¿sí? Entonces, pero sí es necesario que tú te conozcas y camines en el carácter de la palabra que Dios ha soltado sobre ti.
Porque es que el problema es que a mucha gente Dios le habla a través de sus siervos, a través de los mismos dones y les dice, yo te he llamado como pastor, yo te he llamado como profeta, yo te he llamado como evangelista, y la gente ni se capacita para ello. Y eso significa que no están caminando en el carácter de la palabra que Dios ha desatado sobre sus vidas. Entonces necesitamos prepararnos. Yo en este tiempo le decía a mi esposa, hay que poner los ojos sobre la gente que se quiere instruir, hay que poner los ojos sobre la gente que se quiere capacitar, hay que poner los ojos sobre la gente que quiere amar la palabra. Porque a veces uno de pastor comete una equivocación y pone los ojos sobre el que fluyen los dones. Y no es así. Los dones son para todos, pero tenemos que aprender a administrar la gracia de Dios, que va incluida en los dones, porque los dones nos los entregaron por gracia, no porque nosotros nos los merezcamos. Y esto nos enseña, capacitarnos en la palabra nos enseña a administrar la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, usted lo primero que va a hacer es esa linecita, pero le voy a pedir el favor de que llene las siguientes como usted crea. Necesito que usted lo haga, que desarrolle este ejercicio y luego nosotros en la próxima clase lo vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, martes todavía creo que nuestra próxima clase también es virtual. Sí, todavía. Yo estoy regresando a Colombia el miércoles de la otra semana. Entonces, nuestra próxima clase va a ser virtual, pero no importa, les voy a pedir que por el chat personal me puedan enviar como la fotico de la hojita que ustedes han hecho. Ahí en el grupo, si alguna persona no tiene mi número, en mi grupo está mi número. Entonces ahí me lo pueden enviar para que no lo manden por el grupo y no se nos congestione el grupo. Entonces, sí es importante para que nosotros aprendamos desde nuestro entendimiento a poder clasificar. Quiero ir un poquito a los dones a las operaciones del Padre, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la primera? A ver, ¿qué me dice Andrea? Profecía. Profecía, bueno, esa ya se la expliqué. La diferencia entre profecía como operación del Padre tiene que ver con el cuerpo, profecía con don tiene que ver en lo personal y profecía en ministerio es una asignación a una persona dada por Jesucristo. Listo, la segunda. Liderar. Liderar, ¿ok? Entonces ahí esta fue la segunda que quiero que nos quede clara porque es de las que cuando nosotros lideramos, que en realidad es influenciar a otros, ¿cierto? Entonces, con nuestra propia vida, entonces estamos nosotros ejecutando la operación del Padre. ¿Cuál es la otra? Misericordia. Misericordia. Ok, ahí voy a hacer un poquito de pausa para explicarles. Recordemos la diferencia entre gracia y misericordia, ¿sí? Gracia es lo que no merecemos, pero se nos entrega, ¿cierto? No merecíamos la salvación, pero Jesucristo nos la regaló. Entonces, gracia es lo que no merecemos y se nos da. Y misericordia es lo que merecemos y no se nos da. Como si mereciéramos que el Señor nos dé un correazo, pero el Señor no nos lo da. Entonces, por eso nosotros decimos, por misericordia, Dios nos guardó, por misericordia. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, misericordia es lo que merecemos, pero no se nos da. Y por eso decimos que Dios es misericordioso con nosotros. Porque si Dios nos pagara de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, ay Dios, muchos de nosotros no sabemos ni dónde andaríamos. Entonces, misericordia es lo que merecemos, pero no se nos da. Ahora, la misericordia es impartida desde el Padre hacia sus hijos, ¿sí? Pero como el Padre nos dijo que éramos hechos muy claramente, imagen y semejanza de Él, Él también espera que nosotros seamos misericordiosos, ¿sí? Por eso, los juicios de Dios siempre van equilibrados con misericordia.
usted de pronto, le voy a poner un ejemplo, de pronto usted dice, uy, no, pero es que ese sí es más malo y le va bien. Lo que pasa es que el juicio de Dios está equilibrado con misericordia. Como Dios lo ama tanto, Él dice que es lento para la ira, entonces está esperando a que la persona se arrepienta. Eso es misericordia antes de ejecutar su juicio. Y el juicio de Dios siempre va equilibrado con misericordia. El juicio del hombre no. Nosotros es ¡pah!, cortar cabeza. ¿Me hizo algo malo? Pues que le vaya mal. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero cuando usted dice, oiga, y conociendo la palabra y no le ha pasado nada, acuérdese, el juicio de Dios va equilibrado con misericordia, porque misericordia es no recibir lo que deberíamos recibir. ¿Listo? Entonces, imagínese que esa operación en Romanos 12 me está diciendo el Señor lo que anteriormente le mencioné. O sea, si yo soy misericordioso contigo, tú tienes que operar en misericordia con los otros. Cuando te hacen mal, por eso es que la Biblia dice, ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, lleve las debilidades de él en sus lomos antes de emitir juicio, y entonces ahí nosotros estamos operando o ministrando uno de los dones del Padre, que es la misericordia. ¿Ves? ¿Entendido? ¿Cuál siguiente, Andreita? Servicio. Ok. Servicio. En todo lo entendemos, ¿cierto? Pero si hay algo que yo quiero anotarle del servicio, es esta escritura en Mateo, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, yo lo he nombrado muchas veces también, y fue tentado por el enemigo, y después de los intentos de Satanás, a lo único que huye Satanás, ¿cierto? Es cuando el Señor le dice, solamente a tu Dios adorarás y servirás. El servicio es la única forma que nosotros tenemos de abonarle a la deuda que tenemos con Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la única forma. Servirle a nuestro Dios es la única. Esa deuda es impagable. Por más que sirvamos, no vamos a pagarla. Pero por lo menos abonamos algo. Es la única forma de abonarle aquella deuda que tenemos en la cruz del Calvario, servicio. Una persona que sirve está comprometida con Jesucristo. Jesucristo ya hace miles de años se comprometió con la gente y con nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Pero la única forma de que una persona se comprometa con Jesucristo es a través del servicio. Y las personas quieren que Jesucristo se comprometa con ellos, sanándolos, libertándolos, ayudándolos, pero las personas no quieren comprometerse con Jesucristo. Entonces, el servicio evidencia a una persona que está comprometida, así como cuando tenemos un anillo. Uno puede decir, yo tengo novio, pero usted ¿cuándo sabe que se va a casar? Cuando a usted le dan un anillo, porque usted está comprometida con el servicio del Señor, o la persona se comprometió con usted. Entonces, es muy importante que entendamos que cuando nosotros servimos también estamos ministrando al Padre, ¿sí? Si usted sirve desde la danza, si usted sirve desde un ministerio de afirmación, en el momento que usted está llamando a aquella persona, en el momento que usted está barriendo la iglesia, en el momento que usted está ministrando la alabanza, en el momento que usted está sirviendo en el cuerpo de Cristo, usted lo que está haciendo es ministrando un don del Padre o una operación del Padre. Entonces, esto es muy claro. ¿Cuál es la siguiente? Enseñanza. Enseñanza. Y esto me parece tremendo porque es también una oportunidad muy valiosa. En este momento, lo que yo estoy haciendo con ustedes es eso. Yo puedo tener mi ministerio pastoral, puedo fluir en un don primario, en unos dones secundarios del Espíritu Santo, pero en este momento, enseñándoles a ustedes, yo estoy ministrando al Padre. Estoy ministrando la presencia del Padre sobre sus vidas. Amén. ¿Cuál es la siguiente? Exhortación. Esta es la que me gusta a mí. La exhortación. Aunque sea difícil, aunque nosotros no la entendamos, yo sé que más difícil es cuando las personas dicen, wow, y es una operación del Padre, oh no, sí,
La exhortación es una operación del Padre, porque el Padre ve las exhortaciones como cuando alguien se quiere desviar del camino y él sencillamente lo quiere alinear nuevamente al camino, ¿sí? Ahora, la exhortación tiene que ser, ojo, no es que diga, porque la escritura dice, ay, es que la exhortación con amor, perdón, las personas dicen, ay, es que la exhortación debe ser con amor. A ver, nosotros tenemos que entender muy claramente qué es amor, porque la escritura dice, al que se ama se disciplina, no al que se ama se le alcahuetea, no al que se ama se le perdona, no al que se ama se le habla bajito, no. O sea, imagínese usted que el Señor a nosotros nos estuviera exhortando al estilo de Jesucristo. O sea, la iglesia no aguantaba, porque Jesús no tenía palabras bonitas para exhortar a la gente. Él tenía palabras bonitas para establecer la gente de Dios en el reino. Pero cuando él tenía que confrontar la gente con el pecado, pues él hablaba duro y por eso les decía generación de víboras, sepulcros blanqueados. Imagínese usted, ¿sí? Entonces, la exhortación también es una operación del Padre porque es una de las formas de poder alinear a la persona que en algún momento se está saliendo de su curso, de su llamado, de su asignación, y es importante. Yo le doy gracias a Dios por todas las personas que, los hombres, las mujeres de Dios que exhortaron a mi vida, porque eso me hace a mí ser excelente. Si yo no tengo quien me alinee, si yo no tengo quien me establezca un límite, pues yo voy a cruzar ese límite, ¿sí? Ahora, tanto para que usted la reciba como para que usted la ejecute. A veces hay personas que dicen, no, yo no digo nada porque yo no me quiero meter en problemas. Ojo, una cosa es que nosotros tapemos faltas y otra cosa es que nosotros podamos exhortar. Es necesario exhortar. Ahora, la exhortación sí se tiene que hacer es con sabiduría. ¿Cómo se hace con sabiduría? Anclada en la palabra. Yo no puedo ir a exhortar a alguien si no tengo una base bíblica, digamos la de la que yo me apegue para poderlo confrontar con la actitud que esa persona está teniendo, ¿sí? Pero es necesario y en nuestros ministerios vas a tener que apelar a la exhortación, a uno de los dones, a una de las operaciones del Padre para poder liderar. Es importante. Por eso es importante que hay personas que no les dicen, se excusan en esto, no, es que a mí no me gusta involucrarme en problemas, no, además, yo siempre les he dicho a ustedes, los que están en liderazgo conmigo en la iglesia, les he dicho sobre el libro de Filemón, que es un libro súper cortico, ¿cierto? Pero es un libro que nos enseña a confrontar y nos enseña cuán importante es la confrontación, ¿sí? Que la confrontación es parte de la exhortación, ¿sí? Entonces, sí es importante, yo les dejo también que por favor se lean el libro de Filemón, ¿sí? No van a demorar ni 10 minutos leyéndoselo, yo creo. Y por último, Repartir con liberalidad. ok, entonces cuando hablamos de esta operación del Padre, de repartir con liberalidad, ¿cierto? Lo que nos está haciendo es repartir con justicia, o sea, no tener preferencias. Cuando a nosotros se nos dé esa oportunidad de repartir mercados, de repartir tanto física como espiritualmente, porque muchas veces, a ver, mire, se lo voy a profecer. Yo he conocido personas que desarrollan su ministerio profético, pero solo le imparten profecía a las personas que son adineradas y a los demás no. Eso no es repartir con liberalidad, porque así como nosotros repartimos cosas materiales, también repartimos la gracia y el favor que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Tú tienes que tener la capacidad de orar por una persona que no tenga una condición económica favorable para él como para una igual. O sea, que a nosotros no nos midan las posiciones económicas o sociales de las personas para repartir sobre ellos tanto de la misericordia de los dones como de cosas materiales, ¿sí? Entonces, esto es repartir con justicia, lo espiritual y lo material que Dios ponga bajo nuestra asignación. Entonces, son 7 operaciones del Padre muy importantes que tienen que ver con su liderazgo. Si usted no las conoce muy bien, entonces va a tener que desarrollarlas. Ahora, yo sé que después de estos minutos de clase usted va a decir, ay, yo no sé cuál es la operación. En la mayoría, siempre que edito esta clase, la mayoría me responde es,
no sé, sé mi ministerio, conozco mis dones, pero no sé cuál es mi operación. Entonces, por favor, ahí tiene el Espíritu Santo, porque esto sí ya es de, digámoslo, de forma personal. Entonces, va a hacer usted todo el cuadro, va a completar. Lo primero que va a hacer es, pues, de acuerdo a su llamado, pero va a seguir va a continuar con el siguiente ministerio, va a colocarle los dones que usted crea que es el ministerio. Yo les di por ahí unos avances y luego las operaciones del Padre, ¿sí? Para que ustedes puedan clasificarlos, luego lo vamos a trabajar en la evaluación o bueno, en la evaluación de la tarea. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Yo quiero... Pastora, yo sí, lo que pasa es que yo no pude estar, o sea, a tiempo, entré, fue retardadita. Todavía se va a trabajar con campus. Sí, O sí, sea, señora. ¿sí? Ah, bueno, eso era. Ahí queda grabada la clase, ¿sí? Sí, sí, señora. Sí, porque pues Ah, eso bueno, es... gracias, Paz. ¿Su merced está en Sagún? Paz, a mí me trasladaron ahora para el Carmen de Bolívar. Pero su merced es la pastora. Sí, señora. Ay, qué pena, pastora, discúlpeme, es que no tenía bendiciones y buena noche. Qué Bueno, mi pena con Paz, su gracias. merced. Sí, sí, Y sí. qué pena que no pude porque teníamos acá también una reunión, entonces no sé si entrar o no entrar. Y estaba ahí, pero entré. Ah, bueno, la clase queda grabada, no hay problema y me alegra que esté y que haya continuado. Bueno, mi Paz, gracias. Con mucho gusto. Quiero anotarle para todos que es muy importante que nosotros aprendamos estas bases de liderazgo porque después de pronto pues usted va a tener que dárselas a alguien y enseñarle. Yo esto se lo he tenido que enseñar a muchas personas y en el liderazgo para poder que las personas desarrollen un liderazgo más efectivo, porque muchas veces no somos efectivos en nuestros liderazgos o no tenemos la influencia que el Señor desea que tengamos es porque desconocemos la escritura y estos procesos de formación. Por eso Efesios dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. ¿Listo? Entonces, Dios con estos equipamientos te llamó a ti a ser sal y luz de la tierra. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted no cree que con este equipamiento es suficiente para que usted pueda hacer influencia con muchas personas? Es que usted y yo tenemos cosas, por eso yo siempre le digo que lo único que va a poder transformar una nación y una sociedad es la iglesia de Jesucristo, porque no hay otra persona que no sea creyente que tenga todo el poder que un hijo de Dios tiene, solamente los hijos de Dios. Quiero recordarles este texto en Mateo 5, 3 y 16. ¿Sí? Voy a leérselo y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras obras y glorifiquen, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la sal influencia la comida que tomamos, la sal influencia la luz, perdón, influencia la casa en la cual nosotros vivimos. Jesús nos está llamando a abrazar nuestro llamado y a influenciar y a brillar donde quiera que nosotros vayamos. El apóstol tomó muy en serio este llamamiento al decir en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. No hay otra forma de persuadir a aquella persona que no te ha puesto atención o que usted quiere que tenga un encuentro personal con Jesucristo o aquella persona que es su vecino, su amigo, su familiar y usted dice, uy, no es que definitivamente no sé cómo predicarles. No hay otra persona si nosotros mismos no los persuadimos. ¿Cómo?
con nuestra influencia, cuando ellos empiezan a ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nosotros nos vamos a volver más creíbles, ¿sí? Pero si usted es luz y siempre está ya encerrada en su casa y no quiere salir y le da pena hablarle a alguien, no, nosotros nos estamos escondiendo. Dios a todos nosotros nos dio un permiso divino para liderar. Todos, todos. Lo que pasa es que nosotros nos metemos en la cabeza que unos, porque para la organización eclesiástica de toda iglesia debe haber un organigrama eclesiástico, como el de una empresa. Pero eso no quiere decir que no todos tengan esa capacidad de liderazgo. Entonces, a veces la gente se le ha metido entre ceja y ceja que el liderazgo es posición, y es un error, porque el liderazgo, volvemos a repetir, los influencia. Todos nosotros tenemos un permiso divino para liderar. Antes de terminar, quiero ir a este punto que fue algo que les enseñó, yo quiero volverlo a repetir. Algunos me lo han escuchado, pero es Éxodo 3:11, ¿cierto? El Señor le hizo un llamado a Moisés y Moisés luchó con ese llamado. Moisés relativamente no quería responder ese llamado de Dios. Entonces Moisés le presenta 5 excusas y yo quiero que usted se pueda centrar. Yo lo había nombrado en una reunión que tuve con la gente en liderazgo, pero yo quiero que usted hoy se evalúe si usted está presentando alguna de esas excusas. Es normal que toda la gente presente excusas cuando Dios lo llama a liderar, no cuando el pastor le da un cargo de liderazgo. Ahí sí decimos todos que sí. No, no, no. Desde ya Dios a todos nosotros nos está llamando a liderar. Entonces, Éxodo 3:11. Vamos a ver si me ayudan. Vamos a tener ahí. Moisés luchó con su identidad. Entonces, si alguna tiene Éxodo 3:11, me ayuda a leerlo. Ahí abra su micrófono. Éxodo 3:11. Listo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Muy bien. ¿Quién soy yo? La primera pregunta que hizo Moisés. Esa es la excusa número 1. ¿Quién soy yo? Moisés luchó con su identidad. Identidad. Simplemente no se sentía calificado. Él pensaba que Dios había escogido al líder equivocado. La respuesta de Dios, ¿cuál fue? Ahí Dios le dice, ¿qué dice? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre todo este mundo. En otras palabras, el Señor le dijo, no importa quién eres, yo soy el que te he llamado y yo soy el que te escogí. Lo que importa es quién soy yo. En otras palabras, el Señor le contestó eso a Moisés. O sea, y ese es el asunto. Cuando Dios nos hace llamado, lo primero que vamos a ver o a evidenciar son nuestras debilidades. Pero es que yo no sé palabra, pero es que a mí me da miedo orar, pero es que yo no sé hablar en público, pero es que pero es que no sé qué. Entonces, no. O sea, Moisés, su primera lucha y su primera excusa fue su identidad. Él luchó con su identidad. Y nosotros en algún momento tenemos que luchar con nuestra identidad, pero por eso nosotros tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Que desde hace mucho tiempo usted pasó de ser un llamado a ser un escogido. Cuando el Señor lo llamó, usted aceptó el llamado, y el hecho de que haya aceptado el llamado ya lo coloca a usted en una posición de escogido. Entonces usted es un hijo y una hija de Dios, y el Señor es el que está con nosotros, que no depende de nuestra fuerza, sino de las de Dios. Esa fue la primera excusa de Moisés. ¿Quién soy yo? Segunda excusa de Moisés. Éxodo 3:13, en el 13. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ok. Escucha número 2. ¿Quién eres tú? La primera excusa fue ¿quién soy yo? Que era Moisés refiriéndose al mismo. La segunda excusa es ¿quién eres tú? O sea, ya el problema no era Moisés, sino Dios.
Y si los hijos me preguntan que quién es, yo que le pregunto que quién eres tú. Entonces Moisés luchó con la intimidad. En la primera lucha con la identidad. En la segunda lucha con la intimidad. Él no conocía a Dios lo suficiente como para poder dárselo a conocer a las personas. Su relación con Dios era débil. La respuesta de Dios, ¿cuál fue? En el 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando el Señor le dice, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy cualquier cosa que usted necesite, o yo soy todo lo que usted necesite. Sencillo. Entonces, aquí Moisés lucha con la intimidad, ¿cierto? Pero ¿cuál intimidad? Porque su vida de oración, por eso una de las cosas que nosotros tenemos que fortalecer es nuestra relación con el Señor. Tercera excusa de Moisés, uy, qué terco, vamos, Éxodo 4:1. En el 4:1 está la tercera. Seguía Entonces Dios Moisés insistiéndole. respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. La tercera ya no era, la primera, ¿quién soy yo? La segunda, ¿quién eres tú? Ahora la tercera era, ¿y si no me escuchan? Moisés luchó con la intimidación. La primera era la segunda era la intimidad y la tercera es con la intimidación. Moisés luchó con la intimidación. Se preocupó más por la reacción de las personas, ¿cierto? Hacia él, que la respuesta de Dios. Y cuando Dios le contesta, ¿qué le dice? Vamos en el 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Le mando. El Señor le decía, cuando vean mi poder sobre ti, te escucharán. Dios ya lo tenía todo planificado. Confía en mí. Entonces, van 3 excusas. Vamos con la cuarta excusa de Moisés, Éxodo 4:10. Como parecido el Moisés a nosotros. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Ahí era donde ya se refiere a que, recuerden ustedes que Moisés era tartamudo, ¿no? Y entonces ahora ya no le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y si no me escucharán, ahora le dice, nunca he sido un buen orador y aparte de eso soy tartamudo. Imagínese Moisés, ya no sabía ni qué sacarle de excusa cuando Dios lo estaba llamando. ¿Y qué le contesta el Señor? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En esa cuarta excusa, Moisés lucha con la incompetencia. Incompetencia. Aquí les voy a hacer un paréntesis para su glosario. Actitud con C y aptitud con P. ¿Ok? 2 palabritas ahí, vamos a hacer un paréntesis, váyanse al glosario. Actitud con C. Con C. Viene de actuar. Entonces es nuestra forma de actuar. ¿Listo? Actitud viene de la palabra de la raíz actuar y tiene que ver con nuestra forma de actuar. ¿Listo? Ahora, aptitud con P. Viene de la raíz competencia o conocimiento. Y aptitud con P tiene que ver con nuestro conocimiento. Qué tan capacitados estamos en el tema o versados en el tema. ¿Sí? Entonces, aquí Moisés estaba luchando, era con la aptitud con P. Él se sentía poco competente. ¿Sí me entiende? Se sentía que no tenía todo el conocimiento y menos tenía una habilidad para hablar y ser un buen orador. ¿Listo?
Pero sin embargo, el Señor le dice, yo soy el que llena tu boca. ¿Qué le está diciendo? Esto lo que nos enseña a nosotros es que Dios no llama a personas capacitadas, perfectas y ya listas. Dios capacita en el llamado. O sea, si usted quiere ser ungido y lleno de Dios, tiene que aceptar el llamado. O sea, porque no puede, nosotros no podemos manipular a Dios y decirle, no, cuando yo esté ya listo, yo te sirvo. No, el Señor nos va a capacitar en medio del servicio. Amén. Y quinta excusa. Ay, Dios mío. Éxodo 4:13. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Imagínense. La quinta excusa fue, yo sé que puede encontrar a alguien más. Ay, ¿por qué no? Ay, pastor, eso, pastora, mejor mande a otro, señor, mande a otro. No, mire, aquel hace mejor las cosas que yo, o tal. No. Dice, Moisés luchó con un sentimiento de inferioridad. Se comparó a sí mismo con otras personas más capaces y se sintió inferior. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios en el 14? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaréis lo que hayáis de hacer. En la quinta intervención de Moisés, negándose al llamado de Dios, porque eso parecía, yo no me imagino el diálogo entre Moisés y el Señor, y el Moisés casi que rogándole y dándole a cada excusa de Moisés una explicación para que Moisés le dijera que sí. Tremendo el Señor, ¿no? Miren el amor de Dios con nosotros. Y en la quinta excusa él le dice, bueno, voy a dejar que Aarón lo acompañe, pero igual te sigo llamando a ti. Cuando le dijo, no, ¿por qué no pone a alguien más? Normalmente, mis amados, estas son estas 5 excusas. Si usted las analiza en su vida, las hemos puesto delante del Señor. Y después de analizarlas, usted se va a dar cuenta que muchos de sus discípulos van a caminar en estas 5 excusas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un discípulo suyo le presente la primera? ¿Usted tendrá paciencia para escucharle la segunda y darle una respuesta? ¿Para escucharle la tercera y darle una respuesta? ¿Para escucharle la cuarta y darle una respuesta? Hasta escucharle la quinta y darle una respuesta y usted vencer y la persona acepta el llamado. Porque es que a veces la gente dice, ay, no, pero es que de lo bueno no se ruega tanto. Sí, yo sé que una cosa es rogar, pero a veces sí tenemos que ser insistentes, así como el Señor ha sido insistente en nuestra vida. Dios a nosotros nos está llamando, mire, nada más en temas de estos, de estudios teológicos, eso es de todas las iglesias y de todos los pastores. Motive a la gente y dígales para que por favor hagan un estudio que los capacite y tengan la aptitud con P para el llamado, porque tienen la actitud con C, la tienen, eso están dispuestos, pero no tienen la aptitud con P, que es estar capacitados en este llamado. Entonces, estas son las excusas y siempre el Señor, usted las tiene que conocer, evaluarse, pero también usted tiene que entender que muchos de sus discípulos en algún momento van a caminar en estas excusas. Yo le haría una pregunta. ¿Qué excusa tiene usted para no liderar bien? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta de Dios a su vida? Esa respuesta la trae el manual suyo, así que allá en el manual le toca contestarla. ¿Cuál es la excusa que usted no tiene para liderar bien? ¿Y cuál cree usted que sería la respuesta de Dios para esa excusa que usted le presente? ¿Sí? Entonces, vamos a dejar hasta aquí hoy. Yo creo que tenemos un trabajo muy fuerte por hacer. Tienen estas tareitas de la hojita, cualquier cosa con mucho gusto me preguntan. Les recomiendo, antes de encontrarnos en la próxima clase, leer su glosario, leer sus apuntes, ¿cierto?
y vamos a orar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, señora. Ah, bueno. Listo. Entonces, pues vamos a orar en esta noche y vamos a estar, yo creo que en esta semana les coordinan para la entrega de su manual. Lo pueden estar reclamando en la iglesia y no sé, pues ya con las personas que son virtuales, ya le pregunto al pastor cómo están haciendo. Cualquier inquietud, con mucho gusto ahí por el grupo, también la podemos resolver. Me alegra verlos, me alegra saludarlos. A cada uno de ustedes, a los que están ahí conectados. Gracias por estar ahí. A mí también me alegra verlo. La extraño mucho. Ya casi regresamos. No se demoren más, por favor. No se vuelvan a ir tanto tiempo, por favor. Después de 3 años de vacaciones. A nosotros nos da duro, pero no creo, aquí hemos estado trabajando en el reino también. Espero ahí para todos los que están en clase también y los que no estén en este tema de visionarios apoyando. Estamos en cada una de nuestras agendas sirviéndole al Señor. Los amo mucho y vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo de clases, Señor. Bendigo la vida de cada una de las personas que están conectadas, Señor. Te doy gracias, Señor, por haber puesto a través de tu Espíritu Santo, Señor, ese deseo, Señor, de seguir capacitándose, entrenándose en este llamamiento que tú les has hecho, Señor, a cada uno de ellos, Señor, para ser aquellos obreros aprobados del cual no tienen nada de qué avergonzarse, Señor, porque conocen y manejan bien la palabra de verdad, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor, los bendigo. Bendigo, Señor, sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus hogares, su familia. Y le doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, compartir, Señor, y te pido que aumentes en ellos su capacidad de inteligencia, de retentiva, Señor, para cada una de sus asignaciones en esta materia y en el instituto. Y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Quieres decir? Ah, bueno. Que el Señor me los bendiga. Chao, mi pastor. Abrazo grande. Pastora. Chao, pastora. Descanse. Un abrazo. Amén. Acá. Tan lindo. Dígale chao. Besitos. Doy.